menor posibilidad de riesgo de sesgo al final, que lo vamos a ver más adelante. ¿Okay? Y también hay algunos desenlaces continuos, ¿no? Por ejemplo, la presión arterial. La presión arterial es un enlace continuo directamente y que depende de nosotros, o depende de la crítica que nosotros hagamos con el estudio o con el ensayo clínico, vamos a decir que sirve o no sirve. Por ejemplo, en el estudio de la dieta mediterránea que estábamos hablando, la dieta mediterránea consiste principalmente en consumir ácidos grasos insaturados o monoinsaturados y pescados principalmente, ¿ok? El famoso omega 3 y omega 6. Entonces, esta dieta ha sido ampliamente estudiada, bastante estudiada, y uno de los estudios mencionaba que disminuía en comparación con aquellos que tenían una dieta habitual aproximadamente un milímetro de mercurio en promedio. Ahora, depende de ustedes, ¿no? ¿Lo toman o lo dejan? Un milímetro de mercurio será suficientemente relevante como para que podamos recomendar la dieta mediterránea, sabiendo que la dieta mediterránea es ligeramente más cara que la dieta normal. Recuerden ustedes los pescados, los aceites de oliva, todos ese tipo de alimentos son mucho más costosos que los alimentos normales, el aceite vegetal, que la carne blanca, ¿no? Entonces, posiblemente no exista un suficiente beneficio como para que nosotros podamos recomendarlo o incluso adaptarlo. Bueno, yo sé que ustedes sí, pues no. Ustedes sí, pues muchachos, pero la población en general no. Entonces es muy poco probable que se pueda implementar directamente, ¿no? En la población general. Bueno, hay algunas medidas que seguramente ustedes ya saben, como el riesgo directamente o riesgo proporcional, el riesgo relativo, la reducción relativa de riesgo, la reducción absoluta de riesgo y los hazard ratings. Todas estas cosillas son, si bien algunas no se reportan directamente, se pueden calcular en función a los datos que tiene el ensayo clínico. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cada uno de estos. Bueno, ustedes ya saben, no sé, siento que estoy repitiendo lo mismo todavía. Lo importante, ¿no? Convertir odds ratio a risk ratio. Este es un tip que no muchos lo conocen directamente. No sé si lo puse en el pasito de hoy, la verdad ya se me olvidó. Pero, bueno, para nosotros convertir el odds ratio a risk ratio necesitamos dos cosas principalmente. El odds ratio y la proporción de eventos en el grupo control. ¿Ok? Entonces, ustedes en su cabecita tienen que hacer su tabla de 2x2 cuando están leyendo su ensayo clínico. Ahí ven, ¿no? Qué proporción del grupo de exposición tienen y no tienen la enfermedad y qué proporción del grupo de la intervención, o bueno, del control, perdón, tiene o no tiene la enfermedad. Al final solamente se van a quedar con aquellos que sí tienen la enfermedad o el evento, la proporción de eventos en el grupo control. Entonces, vamos a suponer que nosotros tenemos un odds ratio de 0.7, o sea, que este medicamento que nosotros estamos probando tiene un 30% de posibilidades de disminuir la mortalidad, por ejemplo. Ya vamos a colocarle entre comillas la mortalidad. Tenemos una proporción de eventos en el grupo control de 30%, o sea, que en el grupo control el 30% falleció. ¿Ok? Así lo vamos a poner. Bueno, no, incluso no, mejoró, porque estamos viendo supervivencia en este caso. El riesgo... Ya iniciamos. ¿Cómo lo pongo eso? ¿Quieres o no quieres? Sí. Solo quiero saber cómo lo pongo eso. Ya, bueno. Ya, escribe aquí. Este risk ratio va a ser igual al odds ratio sobre 1 menos la proporción de eventos en el grupo control más la misma proporción por el odds ratio. Esa es la forma de calcular el risk ratio a partir del odds ratio. Si ustedes quieren hacerlo mucho más simple, fabriquen su cuadro de 2x2 del estudio del ensayo clínico que reporta odds ratio. Ojo, ¿hay algunos estudios que te van a reportar odds ratio? Sí. Hay algunos ensayos clínicos que te reportan odds ratio, sí. Pero solamente cuando pasan dos cosas. O el investigador no sabe cómo calcular algo poco probable, o que lo ha manipulado directamente, porque usualmente los risk ratio sobreestiman a los resultados totales. O lo otro es que
cuando una enfermedad es relativamente rara o cuando un desenlace es relativamente raro, lo ideal aquí es utilizar el odds ratio. Pero esto es cuando no se llega al 10% del desenlace final. Enfermedades raras o O sea, si ustedes ven que ya tienen, ¿no? 40% del grupo de control se enfermó y el del otro grupo el 60%. No tendrían por qué utilizar odds ratio. Claro. O sea, ya hay como que paran la oreja y dicen, no debe estar raro, ¿no? Pero bueno, en el caso de que sea un evento extraño, un evento raro, ¿no? Y nos dicen que han calculado el odds ratio para que nosotros podamos hacer una mejor interpretación, porque los odds ratio en sí no te miden directamente el riesgo, sino te miden la probabilidad de evento. Es distinta la interpretación. En cambio, el RR directamente te dice riesgo. ¿Okay? Esa es la gran diferencia. Es mucho más interpretable un risk ratio que un odds ratio. ¿Okay? Entonces, haciendo el cálculo, ¿no? 0.7 sobre 1 menos la proporción de eventos del grupo control, que es 30, sería 0.7 también. La multiplicación de ambos, sacas el cálculo y te sale 0.76. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que es mayor o menor la cantidad en RR o en OR? ¿Dónde es RR? ¿Cómo mayor va a ser RR? OR Nosotros tenemos como punto medio la unidad. Recuerden eso siempre. De la unidad para atrás, nosotros tenemos 30% de probabilidades en los rates. Pero de la unidad para atrás, en RR, ¿cuánto tenemos? 0.76. ¿Ah? 3, 4. Ah, por sí. Entonces, ¿cuál es mayor? Desde el punto de vista de riesgo. ¿Ok? A ver. Claro, el odds ratio es mayor. Pero es esto porque sobreestima, sí, ya, chicos, no se equivocaron. Yo me equivoqué, venir hoy día, estoy mal, pero estoy acá. El risk ratio va a ser menor que el odds ratio. Y se dan cuenta porque sobreestima el odds ratio. No debería ser, es un 6% más de probabilidad, chicos, o sea, es bastante. Si nosotros nos ponemos en una balanza, este 6% es 6 de cada 100, es bastante 6 de cada 100. Pero bueno, para eso, para efectos de que todos nos comprendamos mejor, si bien nosotros podemos calcular el risk ratio, lo que más nos va a convenir calcular va a ser el número necesario a tratar. ¿Ok? Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque esto es más directamente interpretable. Vamos a ver con el número necesario a tratar. Número necesario a tratar. Ahora ya estamos trabajando directamente con el risk ratio. ¿Ok? ¿Qué necesitamos nosotros para calcular el número necesario a tratar? El RR y el número absoluto a tratar. ¿Qué es la diferencia entre los grupos que tuvieron el resultado del grupo control y del grupo de exposición? ¿Ok? Entonces, vamos a suponer que nosotros tengamos un risk ratio de 0.75. En el grupo control tenemos un 20% que dio el desenlace. Mientras que en el grupo de expuestos, en el grupo de exposición, tenemos un 15%. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que el número necesario a tratar va a ser igual a 1 sobre el número absoluto a tratar, el ARR. ¿Ok? Entonces lo único que tendríamos que hacer era restar el C y el EER. ¿Cuánto saldría? 20 menos 15, sí. 5%. Si lo llevamos a números absolutos, 0.05. ¿Ok? Entonces, el LSD sería 1 sobre 0.5 y eso sería igual a 20. ¿Cómo nosotros interpretamos ese 20? Tratar 20 pacientes durante 12 meses, porque en este caso estamos suponiendo que es un periodo de un año en que estamos haciendo el seguimiento, evita un evento. ¿Ok? Creo que eso se entiende mucho más, ¿no? O sea, si tú tratas a 20 pacientes, de estos 20, uno va a mejorar. Más sencillo de entender, ¿no? No sé cómo la ven. Quizás el cálculo sea un poquito complicado por todas las cosas que tienen que hacer, pero de manera de interpretación es muchísimo más sencillo. ¿Ok? Entonces, en la práctica clínica, si ustedes van a empezar a utilizar ese medicamento, tendrían que tratar a 20 personas para que a una le suceda algo positivo. ¿Ok? No parece tan bueno, ¿no? Pero cuando es a grandes magnitudes ya se nota un poquito más el efecto. Y usualmente estos estudios son de comparación entre dos medicamentos que previamente ya funcionan. Entonces, no hay mucho pierde, sinceramente. Pero bueno, vamos a trabajar con otro ejemplo más adelante y espero que se entienda mejor.
hacer lectura crítica de los ensayos clínicos y tienen que aprender a calcular estas ¿Qué cosas. PPT va? No sé si en las... Oye, qué buena idea. En el examen creo que le vamos a poner eso. No. No. La mitad. Llevo la mitad. Buena idea, buena idea. Falta todo eso. Sí. ¿Ya? Esto sí. No he visto la Muy evaluación. buena idea. Perfecto. Vamos a ver los daños. Entonces, los eventos adversos o los ARI. ¿Ok? Los ARI son los eventos adversos. Para eso, ¿qué necesitamos? La proporción de daños en el grupo de intervención y la proporción de daños en el grupo de control. Entonces, los ARI son totalmente la totalidad de todos los eventos adversos en todos los grupos. ¿Ok? Tanto el ER daño como el cero daño y principalmente la diferencia. El número interpretable de eso va a ser igual que el número necesario de tratar 1 sobre los ARI. ¿Ok? Entonces, fácil, ¿no? Por ejemplo, en el grupo de intervención, de las 1000 personas que nosotros hemos tratado, 80 tuvieron el efecto adverso, ¿no? O sufrieron daño. Mientras que en el grupo control, de las 1000 personas que nosotros hemos controlado o comparado, 50 de ellas han sufrido daño, ¿ya? O el efecto adverso. Entonces, tenemos mayor cantidad, ¿no? A simple vista, mayor cantidad de efecto daño en la población de la intervención. Claro. Si nosotros queremos calcular el ARI, solamente es la diferencia de los dos, es la diferencia absoluta entre ambos grupos. Y para nosotros hallar el número de eventos adversos interpretable es 1 sobre el número absoluto de 3%, que es 0.03. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada 34 pacientes que nosotros tratemos, va a aparecer un evento adverso o un evento dañino en el grupo. ¿Ok? Esa parte también creo que se entiende. La interpretación creo que es lo más importante para ustedes. Porque si ustedes le dicen a ChatGPT, oye ChatGPT, tengo un odds ratio de 0.67, conviértelo a risk rating, ya te lo va a dar. ¿No? Pero hay que saber qué decirle, ¿no? Ya, chévere. Ahora, ChatGPT, necesito que me saques el número necesario a tratar porque me lo está pidiendo mi profe de lectura crítica y en Space. Ah, ya está, ya no te preocupes. Él te va a decir, solamente necesito que me des cuánta proporción de expuestos sufrieron en la enfermedad. Tú le das esa proporción y te suelta el número necesario a tratar. ¿Ok? Es sencillo. Si quieren, pruébenlo ahorita. A ver, vamos a ver si sale. No sé. Hagan su prueba. Y hoy día vamos a aprender eso. Vamos a aprender. Tómale foto y dile a ver. Sí, que no salga el último, solamente. Ya tómale todo. Hasta el 34 que sale. Eso, chicos. No es bueno. Claro. Suelo. Interprétalo, dile. Que lo vayan viendo. ¿Quién? ChatGPT. Bueno, el estudio más interesante que creo que les puede servir a ustedes de algo que es en contexto, un contexto bien fresquito, es sobre el estudio de dexametasona. ¿Ok? El estudio de Recovery evaluó la dexametasona en los pacientes hospitalizados con COVID-19 para ver si es que estos sobrevivían más que aquellos pacientes que no recibían dexametasona. ¿Ok? Resultados muy interesantes, la verdad. El risk ratio fue de 0.83, aunque esto por subgrupos fue distinto, pero en general y la media fue 0.83. ¿Qué quiere decir esto? Que hubo un 27% mayor sobrevida o posibilidad de sobrevida en las personas que les administraron dexametasona. 17. Hubo algunas cositas interesantes, por ejemplo, hicieron 3 subgrupos, ventilación invasiva, oxígeno sin ventilación y sin oxígeno, y vieron que en donde tenían más beneficio es la ventilación invasiva. ¿Ok? Por ejemplo, ¿no? Aquellos que fallecieron en Dexa, con ventilación invasiva fue 29.3, y aquellos que fallecieron con el tratamiento usual, o sea, sin la dexametasona, fue de 41.4, ¿no? Si nosotros hacemos todos los cálculos y todo, la EBR es 2.1, porque simplemente se resta, ¿ya? Y el número necesario de tratar sería 9. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tratamos 9 personas, uno de ellos sobrevive. Y eso es mucho mejor, porque en esos tiempos el COVID estaba pues arrasando totalmente. Entonces, si tú ya tenías 9 personas en ventilación invasiva, ¿ok? Ventilación mecánica, que los trataras a 9 con dexametasona, a uno de esas personas ya podía salvar. Suena mal, ¿no? No suena tan bien que digamos, ¿no? Uno de cada 10 aproximadamente, ¿no? Pero en esos tiempos era lo que funcionaba. Entonces, el NP, mientras más chiquito sea, es mejor. Empezaron a... Claro. Muy bien. Y bueno, ya el resto ya se
De 9 personas, uno sobrevivió. Bueno, algunos sesgos importantes en los ECAs, ¿no? Creo que lo más importante es de la primera clase que nosotros estábamos viendo, que creo que se han bloqueado bastante con el grupo, la diferencia entre enmascaramiento, cegamiento, asignación, aleatoria, aleatorización, que son 4 términos bastante importantes y que estoy 100% seguro, por favor, de que hagan una notadita ahí. Los 4 términos posiblemente sí vengan en el examen, ¿ok? Porque sí son importantes, son necesarios. Es necesario que ustedes sepan cuál es la diferencia entre enmascaramiento y cegamiento, ¿ok? Es muy importante. ¿Ya? Entonces, ¿cuál una es? repasadita les puede ayudar bastante, pero El enmascaramiento no es el tratamiento, y el cegamiento ni el paciente ni el doctor sabe. Bueno, ¿sí no? ¿No sé? En cegamiento sí, pero en enmascaramiento no tengo idea. Enmascaramiento es enmascarar el tratamiento, Ah, ya. y el ocultamiento de la asignación es como tú le haces saber, entre comillas, porque no le haces saber cómo tú le asignas a la persona para que esté en el grupo control o en el grupo de intervención. Siempre y cuando la persona no sepa que esté en el grupo control o en el grupo de intervención. ¿Ok? Es algo complicado de explicar ahorita, pero ya bueno, ya pasó ya. La semana pasada no me hubiera preguntado, así que hoy día yo. Con respecto al análisis, hay 2 cosas importantes que ustedes tienen que saber. ¿Cuándo se hace un estudio por intención a tratar y cuándo se hace un estudio por protocolo? Cuando los resultados son reportados mediante intención a tratar, por ejemplo, es algo un poquito más seguro que los resultados por protocolo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que si durante tu ensayo clínico tú pierdes pacientes y tú solo analizas a los pacientes que quedaron, eso es por intención a tratar. ¿Ok? Y eso está mal, porque no estás analizando a las personas que abandonaron el estudio. Pero por protocolo, quiere decir que tú ya tienes tu tamaño de muestra completo y tú tienes que analizar sí o sí a toda la cantidad de muestras. Eso quiere decir que a los que han abandonado el estudio tú lo tienes que tomar como como la población que no sufrió el tratamiento, no apoyó el tratamiento, o sea, como fracaso. ¿Ok? Entonces, eso es un poquito más largo de discutir nuevamente. Nosotros cuando trabajamos analizando los estudios, eso es una de las primeras cosas que nos damos cuenta de acuerdo a los resultados. Si los resultados tienen muchas pérdidas, verificamos si se han analizado por protocolo o por intención a tratar. Y ambos tienen caminos distintos. Porque si es por intención a tratar, tienen que haber uno mencionado que fue por intención a tratar y lo otro ajustado los análisis y hacer un análisis solo de los que se perdieron. ¿Ok? Entonces, un poquito más complicado, pero no tanto. La multiplicidad, que quiere decir muchos análisis sobre un solo desenlace o sobre diversos desenlaces para beneficiar a los resultados obtenidos. Esto pasó bastante también con lo de COVID. Cuando se hacían los estudios sobre acitromicina principalmente, hidroxicloroquina, los resultados eran sobreajustados. ¿Qué quiere decir eso? Que podrían haber hecho un análisis de sensibilidad, o sea, el global podría haber salido negativo, pero ellos agarraban un grupito, ¿no? Diciendo, por ejemplo, los menores de 30 años tuvieron mejores desenlaces porque tenían menos de 30 años, pues, ¿no? O sea, era por simplemente la edad, tenían mejores desenlaces, aún así hayan sido no sido tratados con acitromicina, por ejemplo. Ese tipo de análisis debería estar especificado en el protocolo que se ha registrado del ensayo clínico. ¿Ok? Entonces, si se hace mucho eso es un sesgo de multiplicidad. Los desenlaces compuestos, de la misma forma. Los desenlaces compuestos son esos desenlaces que nosotros no lo vemos como crudos, o sea, no lo vemos como el más duro de todos. Es el enlace que se puede hablar de perfil hepático, que se puede hablar de biomarcadores inflamatorios, ¿no? Por ejemplo, en este paciente que le hemos dado medicamento nuevo, sus neutrófilos están súper elevados, versus el otro que le dimos el nuevo tratamiento, el mejor tratamiento del mundo, han disminuido los neutrófilos. Pero eso es que nos beneficia nada, no nos beneficia nada, solamente es un marcador laboratorio. ¿Okay? Entonces, lo más importante, y esto que se aúna con lo que hemos estado conversando al inicio de la clase, es que tu desenlace tiene que ser lo más duro posible. Muerte, enfermedad, hospitalización, egreso hospitalario, esos son directamente los desenlaces más duros que podemos encontrar. Y el truncamiento precoz por beneficio. Esto también es muy
están marchando bien. Los ensayos clínicos que van marchando bien, que están marchando bien, llega un punto en donde dicen, oye, esto está demasiado bien. No sé cómo saben que está demasiado bien porque se supone que todo es cegado. Pero hay algunos que son así, para que te des cuenta que no todo es el color de rosa. Está marchando tan bien que dicen, no, ya, suficiente. Ahí lo cortamos. Lo que nosotros queríamos, 800 pacientes, solamente vamos a trabajar con 500 y todos los resultados son positivos. ¿Para qué vamos a continuar? No, tranquilo, es que ya sea por falta de pacientes o ya sea por falta de seguimiento, estos resultados pueden estar sesgados, porque tú no sabes qué es lo que pasó al final. Si tú cortas el ensayo por beneficio, que se entiende si fuera por algo malo, ¿no? Ya muchos están muriendo combinados con tratamiento, por favor, ya basta, estamos viendo un asesinato acá. Ok, eso se entiende, y tú tienes que reportarlo. Pero cuando sucede al revés, cuando ya lo cortas y todo está saliendo bien, y solamente quieres aprovecharte de los resultados positivos, ahí es el problema. Tú tienes que continuar con tu ensayo clínico hasta el final, hasta tus 12 meses, 2 años, 5 años de seguimiento que tú colocaste en tu protocolo, porque es lo que corresponde. Porque no sabes lo que puede pasar en el periodo en donde está, posterior al que estás cortando el ensayo clínico. ¿Ok? Y de la misma forma, ¿no? Si has seguido a los participantes por 2 años y que tú solamente reportes hasta el año de seguimiento, eso también es algo un poquito sospechoso. ¿Ok? Bueno, la validez externa que siempre hemos conversado principalmente en los entornos controlados. Tenemos que verificar correctamente los criterios de inclusión, los criterios de exclusión, las características basales de los pacientes que hemos estado conversando en diversos papers que hemos estado discutiendo. Y los diseños especiales, esto es algo muy importante. Por diseños especiales nos referimos directamente a los tipos de ensayos clínicos. Usualmente los ensayos clínicos que nosotros analizaremos y que nos vamos a encontrar frecuentemente son los ensayos clínicos paralelos, son los más frecuentes. Pero hay algunos que son ensayos clínicos controlados, cruzados. ¿Okay? O sea que un paciente va pasando del control a la intervención y viceversa. Es un poco más complicado de analizar directamente mediante la herramienta ROC, pero hay una herramienta ROC específica para eso. Bueno, los ensayos clínicos pragmáticos también, o donde los ensayos clínicos no son una persona, sino son una comunidad. Entonces, todos estos tipos especiales de ensayos clínicos tienen sus cosillas, ¿no? Lo más importante para ustedes es que se queden con los ensayos clínicos paralelos, que es lo más frecuente. Y si ya por ahí dicen, esto es un estudio de diseño cruzado, bueno, pues ahí sí les deseo mucha suerte, ¿no? Son bastante complicaditos de entender, la verdad, los ensayos clínicos cruzados. Bueno, el riesgo bias 2, mi más grande pesadilla. Esto es mucho más complicado que la lectura crítica de revisiones sistemáticas. Parece un índice. Pero si ustedes saben leer bien los ensayos clínicos, las revisiones sistemáticas no van a tener ningún problema. Porque las revisiones sistemáticas son en base a los ensayos clínicos. ¿Ok? Entonces, ustedes ya no tienen que ver, evaluar la forma de identificación, la forma de cegamiento, ni nada de eso en una revisión sistemática. Porque eso ya está analizado en los ensayos clínicos que están incluidos dentro de la revisión sistemática, de la gran ventaja, ¿no? Por otro lado, pues, el Risk of Bias, no sé si alguien habrá entrado a la página del Risk of Bias Tools. ¿Has entrado? Es una página que tiene varias pestañitas. ¿Dónde mi delegado? ¿Dónde Mario? ¿Mario Moreno? Sí, Mario Moreno. Por favor, mi vaya para meterle su lápiz. Bueno, ¿qué es lo que pasa, no? ¿Qué es el delegado? No sé. Para que tú puedas trabajar correctamente con el Risk of Bias, tienes que leerte casi 68 páginas de esta herramienta. Aparte de eso, tienes que llevar una capacitación en Cochrane para que lo hagas correctamente. Y aparte, pues tienes que cometer muchísimos errores. ¿Okay? Entonces, es por eso que quizás yo no sea tan pesado con esto. ¿Ya? Yo no voy a ser tan pesado. Pero la idea es que ustedes comprendan lo más básico. ¿Ok? Esto ha sufrido cambio. Existía un Risk of Bias 1, que era un poquito más sencillo que el Risk of Bias 2. Salud. Pero bueno, ¿no? Decidimos complicarnos. Este Risk of Bias 2 se actualizó en 2023. Este año se actualizó un poquito. Pero bueno, no vamos a hablar de esto, ¿no? Si ustedes van a la herramienta de Risk of Bias, van a encontrar un Excel descargable donde ustedes pueden colocar todos estos acá, ¿no?
Principalmente esto se ha hecho para que ustedes lo compartan con por lo menos 2 personas. O sea, yo lo analizo individualmente y otra persona también debería analizar. ¿Okay? Entonces, lo que ustedes trabajan ahorita como grupos, como subgrupos, eso deberían de hacerlo individualmente. ¿Ok? O sea, una persona del subgrupo debería analizar individualmente el artículo y la otra persona también. No se deberían comunicar, no deberían hablar, deberían eliminarse de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, de todo. No deberían ni ver sus estados ni nada, porque tiene que ser individual. ¿Ok? Si los dos llegan a un acuerdo en que pueden decir, no, oye, ¿sabes qué? Este ensayo clínico tiene bajo el riesgo de sesgo, o sea que es chévere, bueno, lo podemos utilizar en práctica clínica. Si los dos llegan a eso, este estudio está bueno. Pero si uno de ellos dice, no, ¿sabes qué? Este estudio tiene varios errores, y el otro también, bueno. Pero si hay discordancia, tiene que existir una persona más para que puedan aplicarlo, ¿no? Entonces, lamentablemente las decisiones no podemos tomarlas en base solamente a un ensayo clínico, por ejemplo. Hoy en día tenemos que recurrir a las revisiones sistemáticas para poder realizar la toma de decisiones de manera acertada. Y bueno, también los que están detrás de todo esto, lo que hacen las revisiones sistemáticas, a veces lo hacen muy mal. Sinceramente lo hacen bastante mal. Muchas revisiones sistemáticas no sirven. Porque simplemente se hacen mal o se escogen a los clínicos de manera errónea. Pero bueno, dormir es lo mejor. una de las principales falencias Te dije es esto, dormir, que no es que hacen estoy un en el adecuado fucking risk of bias, evaluación mediante risk of bias. fucker. Bueno, en lo personal, yo les puedo decir que hay un checklist para que ustedes puedan marcar sí, no y probablemente sí. Vamos a trabajar con eso, ya al menos con el grupo vamos a trabajar con ese checklist, que es un poquito más amigable. Vamos a ver. Primero leerte 60 páginas. Segundo, una capacitación. Ahí recién puedes hacer eso. Anotados. Y requiere de una revisión sistemática. Sí. Ahí está, cuando ustedes pueden verificar que es un bajo riesgo de sesgo, alto riesgo de sesgo, o quizás ahí como que con dudas, ¿no? Ahí están las preguntas que ustedes tienen, cada una de esas preguntas, bueno, esa es una parte. Ahí están las preguntas y cada pregunta debe definirse en una respuesta. ¿Okay? La primera parte que hemos trabajado la semana pasada fue todo del dominio 1, absolutamente todo del dominio 1. Un poquito de lo del dominio 2, ¿ya? De asignación de intervención y todo eso. Ahora veremos lo demás. ¿Qué otros técnicos sobre hoy? Esta es la otra parte. En sí son 5 dominios. Uno de los que se ha agregado recientemente para esta herramienta fue sobre los datos perdidos. Como les estoy mencionando, en los ensayos clínicos solamente hay datos perdidos o datos faltantes que no se han podido completar porque o los pacientes se fueron o simplemente los quitaron por alguna razón. Entonces, ese análisis tiene que estar bien reportado y tiene todo su dominio, porque de verdad esto ha presentado mucha incertidumbre cuando hace la toma de decisiones. ¿Qué es lo que sucede con estos pacientes que no completan el ensayo clínico? ¿Lo hacen porque se sienten mal con el ensayo clínico, con el nuevo tratamiento, o por qué se están retirando? Todas esas preguntas ya las vamos a manejar con el tercer dominio directamente. Es muy importante eso, entonces hay que verificarlo. ¿Okay? Bueno, lo otro es sesgo en la medida del resultado. Como les estaba mencionando, pueden existir resultados duros o resultados que pueden ser cuantitativos o resultados un poco, vamos a decirle suaves, ¿no? Suaves, como que sí, como que me están dando la piedrita, pero todavía no la dan. Entre ellos, ¿no? Los más famosos son marcadores inflamatorios, nos dan carga viral, nos dan calidad de vida. Esas cositas son muy subjetivas, ¿ok? Entonces no correspondería hacerle una evaluación a favor si es que te están interpretando solamente esos resultados. El otro es la selección de los resultados. Si alguien selecciona adrede un resultado positivo en su ensayo clínico, eso está mal. Debe ser específicamente lo que menciona su protocolo. Y esta es otra de las trabas que nosotros podemos encontrar cuando leemos los ensayos clínicos. ¿Qué sucede? Que nosotros tenemos que encontrar el protocolo del estudio, del ensayo clínico. Nosotros tenemos que leer el protocolo registrado en Clinical Trials o en RETEC acá en Perú. Tenemos que leerlo por completo para saber si es que todo lo que dijeron en su protocolo lo han trabajado
O sea que son dos documentos que tienen que leer, no solamente el ensayo clínico. ¿Ok? Pero bueno, imagínense, ¿no? Si padecen leer solamente un artículo, imagínense el protocolo también, sería terrible, ¿no? Pero bueno, es parte de la vida. Veamos. Nos queda mucho tiempo todavía. Bueno, acá está, por ejemplo, una comparación entre el ROC 1 y el ROC 2. ¿Ok? El ROC 2 solía tener 7 dimensiones. En lo personal, yo nunca he trabajado con el ROC 1. El ROC 1 para mí ya es algo que nunca lo he podido disfrutar. Me dijeron que era mucho más sencillo que el ROC 2. Mi carpeta. Es más, hay unos colegas peruanos que están trabajando. Si esto a nosotros los que trabajamos con regiones temáticas nos parece una dificultad, si nosotros podemos entender correctamente el ROC 2 o si se nos hace muy dificultoso. Y yo le puse que sí en todo, ¿no? Del 1 al 5, ¿cómo cómodo te sientes? 1. Del 1 al 5, ¿qué tanto le entiendes a las preguntas? 1. Le pongo todo, ¿no? Para que cada le dé la vaina, está difícil. Pero bueno, se trabaja, se trabaja. Cada estudio, al menos en mi parte, cada estudio, al analizar cada estudio me demoro por lo menos 3 días. Uno puede decir, oye, pero que no que te dedicas a eso. Sí, pero muchachos, tienen que entender que yo lo tengo que hacer bien, ¿no? Es un detalle, porque genera cantidades de práctica clínica. Innecesario. Entonces, yo evalúo mal el ensayo clínico y me dicen, oye, compadre, tú dijiste que esto estaba bien. ¿Por qué? Porque lo vamos a poner en esta unidad de práctica clínica. ¿Qué puedo hacer? Pues así estoy leyendo mal, soy peruano, tengo que decirle, ¿no? Pero bueno, esa no es la idea. Por eso es que una persona se demora entre 2 a 3 días leyendo un solo estudio. Y bueno, es por eso que Lo que me también tardo la leyendo una lectura de fisiología. Pero bueno, Fármaco. por ejemplo, ¿no? En el risk of bias, usualmente, ¿qué es lo que sucede acá? Algo importante del risk of bias 1 y el risk of bias 2 es que en el risk of bias 2 ya nosotros tenemos que separar los modos. Si uno era ingreso UCI y el otro era mortalidad, ahora tenemos que separar los outcomes para ver si se han evaluado correctamente. En cambio, en el risk of bias 1 se evaluaba todo el estudio. No importaba cuál era el desenlace que tú querías, se evaluaba todo el estudio como tal. No le importaba evaluarlo por desenlace. ¿Ok? Con respecto al juicio, era un poquito más subjetivo del risk of bias 1, pero ya en el risk of bias 2 pues ya tenemos una escala un poquito más chévere. Ya lo vamos a ir trabajando, seguramente en los grupos, para que se den cuenta. Acá hay una escala distinta, ¿no? Cegamiento, de acuerdo a cada dominio ahora. Esto es algo importante porque se supone que cada dominio tiene que ser evaluado incluso por una persona diferente. Pero bueno, no vamos a estar tocando, imagínense el equipo que en realidad sería de 20 personas, entonces no podría ser. Otro sesgo que antes lo mencionaban y la transparencia. Bueno, sería cuestión de verificar, ¿no? Cómo están distribuidas las preguntas para el ROC 1 y para el ROC 2, pero en lo personal el ROC 2 es un poquito más estricto. Estas son las diferencias, por ejemplo, en los números de estudios según el riesgo de sesgo ROC 1 y ROC 2. ¿Qué es lo que pasaba? Que antes el ROC 1 tenía mayor cantidad de documentos que calificaban como bajo riesgo de sesgo. Estos documentos fueron reevaluados con el risk of bias 2 y salió que solamente 8 deberían ser calificados como bajo riesgo de sesgo. Cosa algo un poquito interesante, porque cuando evaluaron a aquellas que tenían alto riesgo de sesgo, el ROC 1 tenía pocos documentos, ¿no? Pero los volvieron a evaluar a todos y 15 de estos documentos ya tenían alto riesgo de sesgo. O sea, es muchísimo más estricto, pero también puede generar un sesgo, ¿no? De que estamos haciendo las cosas muy así, quizás no deberíamos ser tan estrictos, pero bueno, ¿no? Ya está, pues. Yo no hago las reglas, muchachos, solo las sigo, ¿ok? Bueno. Escucha. ¿Qué más les he puesto? A ver. Cierto. Este es el solamente la análisis. sigo. Cuando les digo a los grupos que quiero que analicen las lecturas que les doy, es algo así, ¿no? Es algo así. O sea, identificar dónde se está mencionando cada. El dominio 1. Agarra. Me dio. Oye, ya media hora. Agarra media Selecciónalo y pon. Por ejemplo, la tabla, ¿no? La tabla es esta, ya entonces se interpreta. Mira, por ejemplo, el grupo de personas tenía una edad de aproximadamente 66 años, el cuidado usuario tenía 66 años aproximadamente. No había mucha diferencia. Chévere, así. ¿Ok? Esa es la idea, que ustedes hagan ese trabajito, ¿no? La inteligencia artificial sirve, claro que sirve, pero no confíen tanto, ¿no? O sea, también es importante que ustedes lo puedan verificar directamente en el documento.
¿Ok? Ya les voy a enseñar a utilizar. Ya les voy a enseñar. Listo. Lo mismo acá, ¿no? Por ejemplo, que haya sido registrado, por ejemplo acá, ¿no? Menciona que fue registrado bajo un número, ahí está, se les está poniendo para que ustedes también busquen. Por ejemplo, si yo les digo que este registro, este número de registro, en Clinical Trials aparece en materiales y métodos, usualmente, no siempre va a ser así. A veces puede aparecer así en las conclusiones, pero resumen incluso. Entonces la cosa es que lo busquen, ¿ok? Bueno, tómense ese trabajito, chicos, tómense ese trabajito, por favor. Aquí, por ejemplo, acá vamos por el sesgo de los datos faltantes en el seguimiento. ¿Esto cómo nos vamos a dar cuenta? Incluso esto puede estar camuflado en alguna figura o en alguna tabla. Acá está en la figura y está bastante bien explicado. ¿Cuántos completaron todo el estudio? ¿Cuántos completaron por tratamiento, por el control? ¿Cuántos fallecieron? ¿Cuántos se salieron? ¿Por qué fueron excluidos durante el seguimiento? Entonces, la cosa es solamente buscar. ¿Okay? ¿Dónde está el micrófono? No se me compliquen tanto. El micrófono, ¿dónde está? Sesgo en la medición del desenlace, algo importante aquí, es que, por ejemplo, ¿no? ¿Cuándo hablamos nosotros de sesgo en la medición del desenlace? Cuando dos personas diferentes están midiendo el desenlace. Yo puedo tener una perspectiva distinta que la otra persona, o sea, durante el ensayo clínico. Claro. ¿Ok? Pero cuando el desenlace es muerte, ya, pues no, subjetivamente no existe alguien que muera para mí y el otro de la otra persona siga viva, ¿no? Sí, te digo mi corazón, no, así no funciona. Acá la idea es que si es que muere se registra como muerte. Ya es algo un poquito más objetivo directamente. Entonces, es por eso que acá no puede ser, ¿no? No puede haber algún tipo de falla en la dirección del desenlace. Incluso menciona cómo lo están utilizando y cómo se está registrando. Y ahí está, ¿no? Los resultados cuáles han sido esos, principalmente. Ya eso creo que ahí con dominio. Y de la misma forma el sesgo es la selección del resultado reportado. Por ejemplo, para mí hubiera sido muy sencillo solamente reportar la ventilación mecánica y los que necesitaban oxígeno, ¿no? Pero hubiera sido un gran fallo si es que quitáramos a los que no recibieron oxígeno. Porque los que no recibieron oxígeno no tuvieron un efecto positivo con el tratamiento. ¿Ok? Entonces, para el ensayo clínico eso hubiera sido mejor, suficiente. porque ya no tendría un resultado negativo ni neutro, pero se dio lo contrario. Vieron que gracias a eso, solamente aquellas personas que han estado hospitalizadas en UCI, que han recibido ventilación mecánica o que hayan necesitado oxígeno, a esas personas se les debe colocar la dexametasona, no a los pacientes que no están con soporte ventilatorio todavía. ¿Okay? Eso fue muy importante, porque incluso a los que no necesitaban el oxígeno todavía, o sea, que estaban mal, ¿ya? Pero no necesitaban todavía el oxígeno, se les dio la dexametasona, pero tuvo un cierto margen de favor para los cuidados normales, o sea, sin la dexametasona. Incluso se estaban muriendo un poquito más, porque recuerden esto, la dexametasona, ¿ya llevaron dexametasona en forma como todavía, no? No. ¿Sí? ¿No? ¿Todavía no? ¿Sí? No, no. Ya, la dexametasona es una prostaglandina, un derivado de las prostaglandinas, que hace que indirectamente se inhiban las funciones inflamatorias. ¿Ok? Entonces, ustedes conocen a los AINES, eso sí conocen, los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos. Ya. Existen antiinflamatorios esteroideos, y uno de ellos es ese, la dexametasona. ¿Qué es lo que hace? Disminuye la inflamación, pero a su vez disminuye te hace susceptible a ciertas enfermedades. ¿Ok? Entonces, en una persona que no está tan grave, la dexametasona hacía que se pueda agravar más por otras comorbilidades que tenía. Entonces, eso tenía mucho sentido, ¿no? Pero en cambio, en las personas que sí necesitaban el oxígeno, o sea, que sí tenían un grado de inflamación mayor, sí mostró bastante beneficio. Y es por eso que se reportan ambos, ¿no? Y eso es muy bueno, porque así evitamos tratar a las personas que no requerían oxígeno. Bueno, esta es la bibliografía, chicos. No, eso es todo.